Bueno, hola a todos, mi nombre es Marina y me gustaría dar la bienvenida a esta sexta jornada histórico-feminista. Para aquellas personas que no nos conozcan, Sapere Aude es una asociación juvenil y cultural de historia de la Universidad de Almería. Estas jornadas son esenciales en nuestras actividades anuales desde hace ya 6 años y siguen cumpliendo el mismo objetivo Marina, que... sigue, que es que no se escuchaba en el otro lado. Vale, mi culpa. Estas jornadas, como he dicho, llevan realizándose ya 6 años en la asociación y siguen teniendo el mismo objetivo, poner en valor y visibilizar el papel de las mujeres en la historia. Esta iniciativa surgió por la falta de información que adquiríamos sobre el papel de estas mujeres, ya que son las perfectas desconocidas de la historia. Nuestro principal objetivo es aportar nuestro granito de arena a esta lucha tan importante con la que nos sentimos tan identificados e identificadas. Durante esta jornada podréis disfrutar de 8 ponencias que se reparten a lo largo del mes de marzo y que ocupan diferentes intereses, como por ejemplo la mujer en la prehistoria o la imagen femenina en la publicidad, o la que vamos a ver ahora mismo, mujer, religión y mito en la Grecia antigua, Deméter y Perséfone. Sergio va a presentar a Lucía Romero Mariscal. Buenas tardes a todos y a todas. Pues procedo a leer el currículum de Lucía. Lucía Romero Mariscal es titular de Filología Griega de la Universidad de Almería. Su ámbito de investigación tiene que ver con los estudios teatrales de la antigüedad clásica griega, así como con los estudios de la tradición clásica y la recepción, especialmente la literatura inglesa y española. Destacan en este sentido sus monografías tituladas Estudios sobre el léxico político de las tragedias de Eurípides, la trilogía la trilogía troyana del 415, en Granada en el 2003, y Virginia Woolf y el helenismo de 1897 a 1925. Valencia, 2012. Ha publicado capítulos de libros y artículos científicos en editoriales y revistas especializadas, Hackert, Levante Editory, Classical Quarterly, Hermes Scientific Full, está en alemán, perdonad mi alemán, Klassische Philology, Memosine, y ha participado en proyectos de investigación de ámbito nacional e internacional. Ha impartido cursos específicos sobre teatro antiguo y su recepción en centros españoles y extranjeros, como Epidauro, la Universidad de los Andes y la Universidad de Coimbra. Actualmente es miembro del Centro de Investigación y Sociedad de la Universidad de Almería. Y ya damos paso a la ponente. Muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias a la Asociación Sapere Aude de la Universidad de Almería y de la Facultad de Humanidades, a uno de sus representantes, a Sergio, que ha tenido mucha paciencia conmigo, me ha ayudado en todo este proceso tecnológico, al técnico de sonido y de imagen, Javi, y en general a mis alumnos y alumnas antiguos y actuales, que sé que han tenido que ver en proponer mi nombre para ser invitada a estas jornadas en las que tengo tan gran placer en participar. En segundo lugar, quería felicitar, creo que también a Sergio y a todos los que le han ayudado a hacer la publicidad de la charla, porque me pareció muy acertada la imagen que tomaron. Es una figurilla de Tanagra, que es la que tienen, la que pueden ver en la presentación PowerPoint, bueno, en el documento PDF que creo que ahora mismo pueden visionar. Es esta figurilla que ven de arcilla policromada, se encuentra actualmente en el Museo Británico de Londres, legítimamente adquirida, y es una figurilla que no se sabe a ciencia cierta si está relacionada con Deméter y Perséfone, pero muchos creemos que así lo es, por la complicidad que demuestran las dos figuras femeninas. El material es muy pobre, está hecho de simple barro cocido de arcilla, pero la policromía es exquisita, las prendas de las muchachas, de las mujeres, son muy sofisticadas, y el gesto de ternura que tienen, incluso una de ellas, la que parece mayor, la que está a la derecha del espectador, que está cubierta con un velo que podría representar a Deméter, está tocándose un seno, el seno nutricio de esta diosa madre, reivindicando su relación de maternidad para con la otra joven que la mira embelesada
en un amor que puede ir más allá del amor materno-filial, pero que no deja de ser un amor pues, muy tierno y muy íntimo. Y de esto precisamente es de lo que quiero hablaros hoy. Habían puesto en la publicidad, no es fácil ser una diosa en el Olimpo. Me hacía gracia esa expresión, así un poco más, pues eso, captivating, podríamos decir, más cautivadora para un público juvenil y estudiantil. Y tampoco es en la cartelería de la Yo le había puesto un título un poco más académico, Mujer, religión y mito en la Grecia antigua, porque vamos a hablar de ello a propósito del llamado himno homérico de Deméter y Perséfone, a Deméter y Perséfone, o a Deméter, para ser más exactos. Pero esa frase que habían añadido la asociación de Sapere es muy pertinente y de hecho está en la línea de uno de los primeros trabajos académicos del siglo XX que más difusión ha tenido y que ha sido reeditado incluso posteriormente por una de las mejores especialistas en este himno, que es la doctora Helen Foley. Tuvo a bien pedirle a la autora los derechos de reimpresión de este trabajo que, insisto, fue rompedor, a cargo de una especialista llamada Marilyn Arthur, quien publicó un estudio sobre este himno que se llamaba, me van a permitir que lo haga en honor a mis alumnos del grado de estudios ingleses, voy a dar el título original en inglés y luego lo voy a traducir, Politics and Pomegranates, How to be a Mother Goddess in a Patriarchal Society. Es decir, políticas y granadas, cómo ser una diosa madre en una sociedad patriarcal. Así que, como veis, estoy muy agradecida a la Asociación Estudiantil, primero por haber contado con mi humilde presencia en estas jornadas tan interesantes y, en segundo lugar, por haberme hecho una difusión tan pertinente respecto al tema del que voy a hablaros. Y en efecto, el tema del que voy a hablar esta tarde es el llamado himno homérico a Deméter. Me vais a permitir que contextualice para aquellos que no estén muy familiarizados con esta literatura, que contextualice el himno homérico, es un poema, y lo voy a contextualizar inmediatamente, puesto que forma parte de un corpus que genéricamente se conoce con el nombre de himnos homéricos. Son himnos, es decir, son poesías dedicadas a celebrar los honores y las hazañas de los dioses y las diosas del Olimpo y se conocen con el nombre de homéricos porque están llenos de homerismos, es decir, tienen una estrecha vinculación con la poesía épica homérica en términos de vocabulario, de fraseología, de métrica incluso, y la poesía épica en la antigüedad se atribuía a Homero, es el gran poeta del que todas las polis querían ser las ciudades, estar vinculadas con él, querían ser las ciudades en las que él o había nacido o había estado. Hoy en día la filología moderna ha discriminado que se trata de poesía oral, de tradición oral, que probablemente Homero no existiera y por lo tanto los himnos homéricos son poesía muy antigua, poesía hexamétrica, arcaica, vinculada a esa tradición poética en hexámetros dactílicos, pero realmente, como dice un filólogo anglosajón con la sorna típica de los anglosajones, la expresión himno homérico es una especie de oxímoron o de contradicción en términos, porque no están adscritos a un solo poeta y, por supuesto, no a Homero, y porque además con la poesía homérica comparten relativamente poco, ya que la poesía que normalmente atribuimos a Homero, Ilíada y Odisea, tienen un contenido de carácter más humano. Sus protagonistas son dioses, pero sobre todo son héroes, son mortales. Mientras que los himnos, insisto, quedaos con la palabra himno,
son cantos celebrativos de los dioses. Tienen como protagonistas a los dioses y muy raras veces a los hombres. Es curioso que el himno homérico a Deméter sea un himno realmente excepcional dentro del corpus al que pertenece y en el que pues, debemos contextualizarlo. Y es un himno excepcional por muchísimas razones. Una de ellas es por la relación que tiene la diosa a la que se canta, la diosa Deméter, con los mortales, que es una relación excepcional, no conocida respecto a ningún otro dios, como ahora vamos a ver. Y en segundo lugar, por la importancia que en este himno tienen no solamente las diosas, sino el mundo femenino, por encima incluso del mundo masculino. Y en esto también el himno homérico a Deméter es, insisto, diferente. Los himnos homéricos en general, este corpus, tratan sobre el reinado de Zeus, cuando Zeus toma el gobierno, depone a los titanes, los ha vencido y organiza ese nuevo ámbito de dioses jóvenes, esta generación de dioses jóvenes, y les da sus prerrogativas. Así que podríamos decir que los himnos homéricos, siguiendo a una profesora norteamericana cuya investigación ha sido también relevante en los estudios de los himnos homéricos y cambiaron el panorama de la interpretación crítica y erudita por completo, la doctora Jenny Strauss-Clay, todos los himnos hablan de las políticas del Olimpo que, como ya podéis anticipar, son sobre todo patriarcales, puesto que dependen del reinado de Zeus, un dios varón. Bueno, pues dentro de estas prerrogativas de los dioses, el himno homérico a Deméter realmente llama la atención porque Deméter va a poner contra las cuerdas al mismísimo Zeus, va a adquirir honores todavía más abundantes de los que ya tenía, más importantes de los que ya tenía, y va a declararse reluctante a obedecer un dictamen de Zeus que el mismo Dios tendrá que, pues que deshacer de alguna manera. Lo vamos a ver inmediatamente. La cronología en concreto del himno homérico a Deméter, dentro de este corpus de himnos, suele establecerse entre, pues fijaos, en la época arcaica, antes de que empiece la época clásica, es decir, entre el 650, o sea, finales del siglo VII y como más tardar hasta mediados del siglo VI, antes de Cristo. Esta cronología la podemos establecer por elementos puramente filológicos realmente, porque, como contaré más adelante, el único manuscrito que tenemos de este himno apareció en el siglo XVIII, en 1777, de forma que durante mucho tiempo se perdió. Y de hecho, la tradición clásica de la mitología de Deméter y de Perséfone será masivamente latina, romana. Será la versión de Ovidio, sobre todo, la que más se popularizará una vez que el himno homérico quede perdido de la tradición manuscrita. En el siglo XVIII se encuentra el manuscrito en Moscú, es el único manuscrito que tenemos, el manuscrito M. Quien lo encontró lo vendió ya a la ciudad de Leiden, y los románticos serán los que lean por primera vez después de muchísimo tiempo el himno, y por supuesto a partir de ahí cobrará una tradición y una recepción plenamente vigorosas por los valores que están íncitos en este himno. Pero, insisto, la cronología del mismo data de época arcaica, y lo sabemos sobre todo por cuestiones estilísticas, de vocabulario. Se nota que el autor o autora de este himno
conoce la poesía hexamétrica de Homero y de Hesíodo. Es muy importante la relación intertextual que tiene este himno con la poesía hesiódica. Hesíodo, junto con Homero, son considerados por los antiguos los poetas teólogos, los primeros poetas que cantan acerca de los dioses y de sus formas de vida, y el himno claramente hace alusión a esta poesía. Por lo tanto, esto es una forma de poder fechar esta poesía, el himno. El segundo elemento, que sería el criterio antequem, este himno no puede ser posterior al mediados del siglo VI, porque ya por esa época los misterios de Eleusis, que son unas celebraciones cultuales, religiosas, atestiguadas, históricas, de Grecia, ya están completamente bajo el dominio y el control de Atenas. Y en el himno Atenas no se menciona, no tiene relevancia y por lo tanto la composición del himno tiene que ser anterior a este control de la polis de Atenas sobre el demo o la población de Eleusis, que está muy cerca de Atenas. O sea que son datos sobre todo filológicos, pero también históricos y arqueológicos, los que nos permiten fechar el himno en la poesía hexamétrica arcaica y en relación con con Homero y con Hesíodo. Ha habido quien ha postulado incluso una autoría femenina del mito. Esto lo ponemos entre interrogantes porque no se puede demostrar, ya que como toda la poesía antigua, pues es prácticamente anónima. Virginia Woolf, por cierto, diría que eso es algo que salva a la literatura griega respecto a otras literaturas, que no caen está a salvo de los vicios del empeño biográfico, de la falacia intencional en la que nosotros no vamos a caer. Pero tampoco vamos a caer en el prejuicio que mis alumnos saben que a mí me molesta bastante, que es pensar que solamente hubo autores masculinos en el mundo antiguo griego y que toda la literatura griega y que todo el mundo griego era un mundo pues, misógino o patriarcal. No, en absoluto. Hubo poetas, por esta época está componiendo Safo y por lo tanto no se puede descartar que detrás de esta poesía oral hubiera una tradición femenina de poesía. Si no la hubo, Anne Sutter publicó un artículo en Kernos, en una revista especializada muy importante, donde postulaba la posibilidad de que se tratara de una tradición poética femenina la que sostuviera este himno y que permitiera contextualizarlo, porque el himno está íntimamente ligado a estas diosas cuyo culto es universal. Los misterios de Eleusis participaban peregrinos e se iniciaban tanto varones como mujeres, era un culto religioso abierto, pero estas diosas son también las protagonistas de otros cultos religiosos muy importantes, muy relacionados también con otras poleis importantes de la Grecia arcaica y clásica y que estaban restringidos a mujeres, como por ejemplo las festividades de las tesmoforias. De forma que el himno podría, si no haber sido compuesto, sí por una autoría femenina, sí podría tener en mente un auditorio masivamente femenino o sí podría provenir de algunas tradiciones performativas, de recitación por mujeres para mujeres. Así que debemos dejar abierta la cuestión autorial y saber que se trata de una composición poética arcaica dentro de las convenciones del género de la poesía hexamétrica en hexámetros y que podría, de tradición oral, y que podría tener en mente un auditorio femenino y sobre todo podría ser heredera de tradiciones femeninas de composición. Lo cierto es que el himno demuestra una gran sensibilidad hacia el mundo femenino
que demuestra también, está articulado en torno a un contraste o a un choque de género, entre políticas, podríamos decir, masculinas y privilegios masculinos frente a convenciones y sobre todo al sufrimiento femenino. Y esta focalización sobre las mujeres es extraordinaria y es recurrente a lo largo de todo el poema. Y en ello es en lo que nosotros vamos a insistir. El poema o el himno homérico a Deméter trata muchos temas y por lo tanto está abierto a muchas interpretaciones. Algunas de ellas pues son puramente, como vamos a ver, podríamos decir, superficiales o puramente denotativas. Y nosotros vamos a pasar poco por encima, pero me gustaría, antes de describir el himno y de entrar en él, que las tuviéramos, que las desbrozáramos o que las tuviéramos claras. El himno trataría sobre, por supuesto, los ciclos agrícolas. Deméter es la diosa de la agricultura, como sabéis, es una diosa madre, es una diosa cuyo nombre propio ya refleja una etimología que da cuenta de su papel arquetípico y de su funcionalidad dentro del panteón griego. Y esto es algo que también es excepcional, ya que, como saben mis alumnos de mitología, los dioses del panteón olímpico griego, respecto a otras mitologías, si hacemos un ejercicio de mitología comparada, respecto a otras mitologías, la mitología griega tiene la característica de hacer que sus nombres, que sus dioses sean más allá que meras figuras arquetípicas, es decir, tienen nombres que son nombres propios en el sentido propio de la palabra, es decir, que no tienen una responsión etimológica a la cual respondan y por la cual queden de alguna manera encorsetados. Deméter sería una excepción porque sería la única diosa cuyo nombre, como veis, es un nombre compuesto. El primer término del compuesto es de, que probablemente se trate de una forma dialectal relacionada con ge en griego, Gaia es tierra y haga referencia al vínculo ecológico de esta diosa con la tierra, de la que ella sería pues la quinta esencia, podríamos decir, o una hipóstasis divina de la tierra en el sentido agrícola, de la agricultura, de la tierra productora y dadora de frutos. Y meter, como podéis ver bien, es el término griego meter metros, que significa madre. O sea que Deméter sería el nombre propio de una diosa tierra madre. Significaría la diosa tierra madre. Y esto es una excepción que confirma la regla de que, por lo general, los nombres de los dioses del Olimpo no son nombres etimológicamente construidos. De hecho, es una diosa que no encaja bien dentro de las políticas de género del Olimpo, porque las diosas del Olimpo no se caracterizan precisamente por ser especialmente madres solícitas. De hecho, el carácter femenino que está asociado a la maternidad es más bien secundario respecto al carácter primordial de deidades, de divinidades. Las diosas del panteón olímpico son antes diosas, son deidades antes que diosas. Son inmortales y ni siquiera la diosa del matrimonio se caracteriza por ser una madre especialmente naturalizada, podríamos decir. En este sentido, insisto, el himno homérico a Deméter es un himno excepcional porque es el himno protagonizado por una diosa excepcional cuya función principal es ser la diosa de la abundancia, del fruto, de la reproducción, de la productividad, y es una diosa madre, y como madre está vinculada a la otra figura a la que el himno, que también participa en el himno,
casi en igual medida que su madre, aunque de un modo no tan principal, que será su hija Core o Demeter, o Perséfone, perdón, Core o Perséfone. Core en griego significa muchacha, niña, es una niña al final de la adolescencia, podríamos decir, en edad núbil, una doncella, podríamos decir. Eso significaría Core, doncella, niña. O sea, designaría a las chicas que se encuentran en un estado liminal entre el abandono de la infancia y el tránsito ya a la madurez, que a las mujeres les viene en la antigüedad con la menarquia, con la primera regla, con la primera menstruación, ya entraban a poder ser dadas en matrimonio y se casaban por lo general muy pronto para que pudieran tener hijos pronto. Core es el nombre con el que se conoce a la hija de Demeter y un sobrenombre que le vendrá impuesto cuando se case, cuando venga a ser esposa de Hades, será el nombre de Perséfone el que adquiera. Es de forma que uno de los temas del himno homérico, claro, es interpretar, el himno se puede interpretar como una etiología, como una explicación de las causas de los ciclos agrícolas, porque la tierra pasa por una serie de ciclos, sobre todo en las sociedades no industrializadas, donde el calendario solía ser el calendario agrícola, el que mandaba las pautas de la vida, que estaba organizada en torno a los ciclos agrarios, es decir, a la siembra, a la recolección, al descanso de la tierra, etc. Este sería uno de los temas primordiales del himno, el que y uno de los motivos interpretativos más fáciles, insisto, más superficiales. El himno homérico a Demeter sería una forma mitológica de interpretar, de darle una explicación mitológica a un ciclo agrícola. También el himno se ha estudiado porque trata de unos ritos que en Grecia fueron muy importantes, tuvieron una gran difusión, mucha gente quería iniciarse en estos ritos y son también llamativos porque son los únicos ritos de los pocos ritos de los que tenemos constancia que nos hablen de una esperanza escatológica por parte de los griegos. Por lo general, la religión griega no tenía una esperanza en una vida transmundana, en una vida del más allá, y sin embargo estos ritos de Eleusis sí que prometían una vida beatífica a aquellos que pasaban, se iniciaban en los ritos y quedaban convertidos a estos misterios que por otra parte estaba penado revelar en qué consistían, por eso se movían en un ambiente de secreto. Y hubo personalidades muy importantes que se iniciaron en los ritos, por ejemplo, Esquilo, el poeta, se inició en los ritos. Parece que Sófocles también estaba bastante familiarizado. El propio Cicerón, ya en época romana, se convierte, es un peregrino en los ritos de Eleusis. Esta esperanza escatológica en otra vida también tiene que ver con el mito que es el argumento del himno homérico a Demeter. También tendría que ver con los ritos de las tesmoforias, estas festividades en las que, cuidado, eran solo para mujeres, estaba prohibida la entrada de hombres, probablemente fueran solo para mujeres ya casadas y eran unos ritos que celebraban las mujeres, sobre todo en otoño, para tener fertilidad. Otra de las relaciones de los temas que podrían relacionarse con el himno y que están de alguna manera argumentalmente tratados simbólicamente en el himno y que han sido objeto de interpretación crítica es la relación entre el matrimonio y los ritos iniciáticos en la vida matrimonial, la simbología entre matrimonio como una muerte a la infancia y a la vida en la casa de los padres para revivir
y llevar otra vida en la casa del esposo. Sería también otra explicación que podríamos dar desde el punto de vista puramente histórico. El himno haría alusión a un cambio de prácticas matrimoniales que pasarían de una sociedad regida por matrimonios más bien endógamos dentro del mismo clan, de la misma tribu. En el caso del Olimpo, pues todos los matrimonios son endógamos. Zeus está casado con su propia hermana. El paso pues, de una sociedad regida por unas prácticas matrimoniales endogámicas y quizás matrilocales, es decir, que la hija se casaba dentro del mismo clan y se quedaba a vivir cerca de la casa de la madre o en la casa de la madre, a un cambio que debió de ser bastante abrupto y contar con una cierta reluctancia, sobre todo por los miembros femeninos de las comunidades, a matrimonios exogámicos, es decir, fuera del clan o de la tribu de la novia, y virilocales. La novia era entregada por el padre a la familia del novio y se iba a vivir fuera en la casa del novio. Esta puede ser otra interpretación, pero si os fijáis, todas estas interpretaciones son de carácter etiológico, es decir, hacen que el poema, que el valor del poema se reduzca a una interpretación puramente de causa, ¿no? Otra interpretación puede ser la de los conflictos de género, que como vamos a ver son recurrentes y, como dirían los ingleses, pervaden, atraviesan todo el poema. Y finalmente, otro tema que toca el himno recurrentemente y además con una delicadeza especial y con un énfasis especial serían las cuestiones del homoerotismo femenino. En esta cuestión me quiero detener un momento, aunque me detendré con más precisión enseguida en el resto de la conferencia, pero me vais a permitir que relacione la imagen que estáis viendo con todo lo que estoy diciendo. En esta imagen tenemos una estela funeraria encontrada en Tesalia. Fijaos que es ya de época clásica, en torno al 470-460 a.C. No se sabe tampoco que las figuras femeninas que ahí estén representadas sean Deméter y Perséfone. Probablemente quizás no lo sean porque se trata de una estela funeraria y las diosas son inmortales. Pero sí que parece que la estela evoca poderosamente en el espectador informado la imagen escatológica, la esperanza en una vida futura en la que estas dos diosas velen o custodien a la persona muerta cuya lápida es este relieve. Si os fijáis, de nuevo, tenemos una pareja de mujeres, madre e hija, pero aquí se ve todavía mejor que en la imagen de la figurilla de Tanagra que hemos visto anteriormente, que las mujeres casi parecen indistintas. Aquí no podríamos decir quién es mayor que quién. Parecen la misma imagen. No son la misma porque, si os fijáis, pues el peinado difiere un poco. Las dos llevan el pelo cubierto con un pañuelo que se llamaba sacos en la antigüedad, y la figura de la derecha del espectador tiene el seno más prominente, más marcado, de nuevo quizá evocando la figura de la madre, el seno maternal, respecto a la otra figura de la hija. Se están entregando flores y ya veremos que la imaginería floral está íntimamente vinculada con el himno homérico a Deméter, que hace de la misma toda una proeza poética al principio y al final del himno. El himno además está exquisitamente compuesto, demuestra una gran sofisticación poética y literaria. Está compuesto en forma de composición anular, forma un círculo completo, empieza y termina de una manera muy parecida, aunque en contraste, después lo veremos. Tiene una especie de marco que se conoce como el Olympic Frame, el marco olímpico, y después todo el desarrollo narrativo. Bueno, pues
se están dando flores, parece que la figura de la derecha sostiene una rosa, la rosa está vinculada al mito de Demeter y Perséfone, pero es también, ya desde la antigüedad griega, una flor simbólica del eros, del amor, que va más allá del simple materno-filial, sino que parece que está más vinculado con la sexualidad y el erotismo. La otra figura lleva otra flor que parece, hay quien dice que es la flor de un granado, de una granada, ya que la granada está vinculada a Perséfone, después veremos por qué, o podría ser una amapola. La amapola está también íntimamente ligada a Perséfone porque es una planta, como bien sabéis, con propiedades narcóticas y relacionadas también con el sueño y la muerte, con el mundo de ultratumba y con el Hades, con quien será desposada de Perséfone. En la otra mano parece que lleva un saquito con semillas, lo cual de nuevo subrayaría la evocación de esta estela de estas dos divinidades, las divinidades de la tierra, de los ritos agrícolas, de la fecundidad, del fruto. Me gustaría que os fijarais en el enorme parecido entre una y otra. Podríamos decir que en todo el poema del himno homérico a Deméter y en la tradición clásica y posterior recepción de este himno homérico, de este poema, se juega con el topos literario, con la figura del doble. Podríamos decir que Core es un doble de su madre, de la diosa Deméter. Las hijas se parecen mucho a sus madres, incluso algunas mucho físicamente, y son una suerte de trasunto de las mismas, de un doble de las mismas. Y este juego del doble, que tiene también bastante erotismo en la antigüedad, ya lo sabéis por Narciso, que es quizás el mito más arquetípico del enamoramiento de la propia imagen, también redunda en las adherencias significativas de este poema tan prodigioso. Insisto, la tradición clásica hasta el siglo XVIII estará copada por la recepción que del himno homérico a Deméter hizo Ovidio en dos de sus obras poéticas, en las Metamorfosis, un prodigio también maravilloso de la mitología ya con nomenclatura romana de Ceres y Proserpina, y en la Edad Moderna, en la Edad Media, muy curioso, los padres de la Iglesia cristianizan el mito, hacen de la diosa Deméter pues una diosa providente, como podría ser pues, la Virgen o el dios judío-cristiano. De Hades, por supuesto, hacen al Señor de los Infiernos, a Satán, que atenta contra Perséfone, que no es otra pues, que la Iglesia o que Eva, en fin. La alegoría, la cristianización de los mitos paganos por parte de la recepción cristiana es curiosísima y muy, muy, muy bonita, pero eso lo dejamos para otra conferencia. Vamos a adentrarnos ya en el himno homérico a Deméter. El himno, ya os he dicho que tiene un pequeño marco inicial, es lo que se conoce en terminología académica como proemio. El proemio es como el prólogo, son los primeros versos en los que la voz narradora, el poeta o la poeta, hace la invocación oficial, en este caso no a una musa, sino al dios o a la diosa a la que le vaya a cantar, que va a ser objeto de canto en su himno. Himno, como saben mis alumnos, en griego significa canto, porque toda la poesía griega de época arcaica es oral y musical. Estamos hablando de lo que se conoce como una cultura de la canción y no hay poesía en la antigüedad sin melodía, sin canto. Tenemos unos lyrics, literalmente, es decir, letras de canciones. Esta poesía tenéis que imaginarosla salmodiada, cantada en una suerte de recitativo y con acompañamiento musical, generalmente de la lira. Entonces, en el proemio, que sería el prólogo, el inicio, el incipit del poema, el poeta, la voz narradora, el poeta o la poeta, dice literalmente a Deméter canto. La primera palabra del himno homérico a Deméter es el nombre propio de la diosa, Deméter.
Y casi sin solución de continuidad nos va a contar que canta a Deméter, la muy gloriosa, y a su hija Perséfone, pero no la va a llamar Perséfone. Es muy interesante que el nombre propio de la hija de esta diosa, el nombre propio de Perséfone, no aparece hasta el verso 57, es decir, hasta el verso 57 no aparece. Se habla de Deméter y de su hija. Ahora vamos a leerlo juntos porque no tiene sentido que yo hables y os prive del encuentro y de la delectación de esta bellísima composición poética. La voz narradora, por lo tanto, dice que va a cantar a la diosa madre y enseguida, casi sin solución de continuidad, habla de qué le ocurrió a esta madre. Le ocurrió que va a perder a su hija. Enseguida pasa a hablar de su hija Perséfone o de su hija Core. Vamos a llamarla por ahora Core. O sea que lo siguiente que nos cuenta el poema es el rapto de Hades y el consentimiento de Zeus respecto a este rapto. Dejadme que os cuente, que os ponga un poco en situación antes de leer el poema para que podamos entenderlo todos mejor y lo disfrutemos más. La situación era la siguiente. Deméter tiene una hija, Core o Perséfone, cuyo padre es Zeus. Zeus es hermano y amante de Deméter, a pesar de que no está casado legítimamente con ella. Como padre de Core, de la hija de Deméter, Zeus puede dar el consentimiento de dar la mano de su hija a el pretendiente que lo solicite, que así lo solicite. Y es su propio hermano Hades, el tío paterno de la muchacha, quien le pide a Zeus, se ofrece como pretendiente de la joven, le pide la mano de su hija a Zeus y Zeus, sin el consentimiento expreso de Deméter ni de Perséfone, es decir, sin el consentimiento expreso de la primera interesada, que es la novia, y de la madre de la misma, de la que la ha dado a luz, a espaldas de ellas, le da el consentimiento legítimo a Hades para que la tome. Esto es muy importante porque aquí ya vemos cómo desde el principio del poema se nos habla de una política patriarcal del Olimpo. La política patriarcal es claramente jerarquizante. La autoridad la ostentan las deidades masculinas, entre ellos hacen sus acuerdos a espaldas. Nosfin significa cuando estaba alejada, en la lejanía, a espaldas de las mujeres que van a ser víctimas de las mismas. Pero cuidado, una cosa es ser víctima y otra cosa es ser víctima complaciente. Y el poema va a destacar recurrentemente y sin ningún género de ambigüedad la reluctancia tanto de la madre como de la hija a obedecer sumisamente estas políticas patriarcales. Todo lo contrario, la reacción va a ser que Perséfone va a proferir un grito que va a conmocionar a todo el cosmos y va a ser escuchado por dos divinidades femeninas, por su propia madre, que enseguida reaccionará, y por otra divinidad, la divinidad Hécate, que se pasará a formar parte del séquito y del cortejo de Deméter y de Perséfone, que tiene una gran empatía con Deméter y que además hará como una suerte de intermediaria entre el mundo de los muertos y el mundo de los vivos, como luego veremos, y va a provocar en Deméter un doble sentimiento. El primer sentimiento es el de pesar, el de tristeza, el de luto, el del duelo, y el duelo en el mundo antiguo está íntimamente relacionado con el sentimiento de la cólera. Y la cólera es un juicio cognitivo muy fuerte de percepción de un trato de injusticia, de haber sido injustamente tratados. Deméter es la diosa de la cólera. Esa será su emoción predominante, su emoción preponderante. A espaldas de Deméter, por lo tanto, Zeus consiente en el matrimonio de Hades y su hija Perséfone, y lo que hará Hades será raptar a la joven. Puede que detrás de esto haya
como han querido ver algunos críticos, alusiones a el rito matrimonial. En el rito matrimonial, por lo general, hay varios mitos que nos hablan de raptos de mujeres como etiologías, como primeros pasos hacia un matrimonio. Helena fue raptada no ya por París, sino todavía antes, fue raptada por Teseo, cuando todavía era núbil, antes de ser dada por su padre en matrimonio a un pretendiente, en este caso la ganó luego Menelao. También lo serán la ninfa Euritía, por el dios Bóreas, será también raptada. Los propios hermanos de Helena raptarán, los Dioscuros, raptarán a las Leucípides. Es decir, hay varios mitos en los que se ve como una primera, una forma simbólica de hablar de esa transición abrupta para la mujer, de ser entregada a un extranjero en estos matrimonios concertados, se ven casi como un rapto. El novio llega y se lleva a la mujer. Y de hecho, en el rito matrimonial, por lo general, el novio se llevaba en carruaje a la muchacha hasta su casa y su madre iba detrás con las antorchas encendidas y con todo el cortejo de sus amigas y amigos. O sea que puede haber una etiología respecto a ritos matrimoniales, pero a nosotros lo que nos importa es más bien lo narrativo. Vamos a estudiar, a leer este himno filológicamente y como una historia de ficción. Y vamos a fijarnos en las imágenes. Hades raptará a la muchacha cuando ésta esté sin vigilancia masculina, se encuentre en una comunidad femenina sin custodio masculino, lo cual subraya, por un lado, la vulnerabilidad de la joven, que no tiene un quirios o una persona que pueda velar por ella, un hombre que pueda defenderla, pero también destaca algo, el hecho de que Perséfone se encuentre separada de su madre está atendiendo sus labores agrícolas en otro lugar y Perséfone se encuentra en un prado rodeada de flores jugando con las ninfas. Esta escenografía que está montada por el poema al principio de la composición es una escenografía simbólica. Como bien podéis imaginar, que una muchacha se encuentre cogiendo flores con sus amigas en un prado es, que duda cabe, el topos literario del locus amoenus, es decir, es una escenografía simbólica y con una cargada de connotaciones eróticas pregnantes. La muchacha está lista para el matrimonio, está justo en esa edad núbil, en el momento de transición en el que ya se encuentra separada de su madre. Eso quiere decir que no depende de ella, que ya no es una niña, pero todavía no está casada. Está cogiendo flores y está con las ninfas, y las ninfas en la mitología antigua también son criaturas de la naturaleza muy relacionadas con el sexo, a veces a pesar de las propias ninfas. Y las flores también forman parte del catálogo erótico. Las flores que cogen son rosas, ya hemos visto que están relacionadas con el eros, o flores que están también relacionadas con el mundo de ultratumba. Narcisos, el narciso es una planta bulbácea, se creía en la antigüedad que tenía propiedades, pues eróticas, ¿no? Afrodisíacas, pero también es una planta que está relacionada con propiedades narcóticas, narcolépticas, es decir, con el inframundo, con el adormecimiento, con la muerte. El narciso, el resto de flores que aparecerán ahí, los iris, las violetas, están todos relacionados con héroes que mueren muy pronto, y que por lo tanto nos hablan también de un mundo de ultratumba. Pero son las flores y el coger flores es también en la poesía antigua y en la tradición lírica antigua un momento o un símbolo del adorno de la mujer que la hace todavía más bella y más apetecible para un encuentro amoroso o erótico. En el momento del rapto tiene lugar cuando surge Hades, hace surgir por intermediación de Gaia, de la diosa tierra, hace surgir un narciso muy bonito. Este narciso es tan bello que provoca
conmoción en todo el orbe, en todo el cosmos. El cielo se queda pasmado, las montañas se quedan pasmadas. Es una flor bellísima que la niña con toda avidez intenta arrancar con sus dos manos. La poesía es tan exquisita que dice que la niña quedó atraída por dice literalmente en griego, dice kalon áthirma, que significa por este bello juguete. O sea, destaca por una parte la fruición y la agentividad de una muchacha que ya tiene deseos sexuales, que ya está preparada para casarse, pero que al mismo tiempo es muy niña e ignora el peligro que se le viene encima, ignora la trascendencia del paso que va a dar de salir del ámbito materno y del ámbito doméstico para irse a la casa de un desconocido. Por eso en griego dice justamente un juguete, destacando la inocencia infantil de esta criatura que está a punto de dar el paso de la madurez y que ya es un paso irreversible, lamentablemente. La tierra se abre literalmente, surge en estampida con toda la violencia de un movimiento feroz, Hades con su carro que la rapta. La chica grita y pide auxilio irónicamente a su padre. ¿Por qué se acuerda de su padre y no de su madre? Porque es su padre quien puede defenderla, porque es el varón, es el que tiene fuerza. Y la chica grita pidiéndole auxilio a su padre, quien desoye el grito. Y la única que oirá el grito incesante de Perséfone, que además el poema deja muy claro que el Hades está bien lejos, está bien sumergido en la tierra, que los caballos tienen que, en esa catábasis, tienen que recorrer muchísimo, muchísimo, un abismo terrible. Y durante todo ese tiempo la niña no deja de chillar. Aquí probablemente haya también una alusión a las leyes de jurisprudencia de la antigüedad, en la que una mujer, si acusaba a alguien de haber sido violada, tenía que demostrar que había chillado, que había opuesto resistencia para que el violador pudiera ser sometido a juicio. Pues no queda ninguna duda de la reluctancia respecto al rapto por parte de Perséfone, quien no deja de chillar. Pero aunque pide auxilio a su padre, quien la única que la oye es su madre. Y lo que hace Deméter en ese momento es desgarrarse el velo que la cubre. Este es un gesto típico de luto, del planto, de las plañideras, del duelo, del luto, el mesarse los cabellos. En ese momento cambia su ropa por una ropa, dice el poema de kianos, que kianos en griego significa oscura, pero es de un oscuro que tiene tanto connotaciones luctuosas de luto como sobre todo connotaciones de una enorme cólera, de violencia. Es que se rasga el velo, se pone un hábito oscuro, deja de comer, deja de beber, se lanza a buscar a su hija, se olvida de bañarse, lo deja todo para saber dónde está su hija. Es una madre en duelo. Y como saben quienes se dedican a los estudios de la antigüedad, sobre todo hubo una investigadora de la escuela francesa, de la escuela de París, que se llama Nicole Leroux, que publicó una monografía sobre las madres en duelo, titulado así, yo hago un juego aquí en la presentación. El duelo en la antigüedad tiene algo de contestación femenina muy potente. Las mujeres que no se avienen a aceptar ninguna política consolatoria y que su modo de contestar la política masculina es expresar su desacuerdo mediante lo que les dejan, que es llorar. Y además el duelo puede ser bastante audible. Créanme que cuando una persona lloraba en la antigüedad, las plañideras podían hacer muchísimo ruido. En ese momento Deméter, por lo tanto, parte en busca de su hija. La única que la ha oído es Hécate, pero no sabe qué ha ocurrido y deciden ir al sol. El sol, Helios, lo ve todo. El sol es quien puede verlo todo, él sabe qué es lo que ha ocurrido y es él quien le comunica que su hija ha sido raptada por Hades con el consentimiento de Zeus, pero
el sol se pone de parte, como deidad masculina, se pone de parte de los dioses y le dice a Deméter que se consuele, que de todas maneras el novio de su hija es un gran señor, es un familiar por la genealogía masculina, por la parte masculina de la familia, y que lo acepte. Todo lo contrario a lo que va a hacer Deméter. Deméter decidirá no aceptar esa solución. Fijaos en este fresco funerario de Vergina, en el que se ve la violencia del rapto, la velocidad del carro. Fijaos en la reacción de horror de la ninfa espectadora, acompañante de la pobre Perséfone. Fijaos los brazos en alto. Es un fresco que destaca, por un lado, con el desnudo heroico de las figuras, pues el erotismo del rapto matrimonial de Hades. Por supuesto, para un espectador masculino, para un voyeur masculino, el fresco tiene esa intención, complacer la mirada masculina, pero al mismo tiempo demuestra también la misma sensibilidad hacia la indefensión de la joven. Tengo ya que ir terminando y no quiero terminar sin dejar de leer el poema y terminar de comentar cómo sigue el poema. Cuando Perséfone llega al Hades, ella reacciona igual que su madre. Si su madre ha decidido no probar bocado y no descansar hasta que encuentra a su hija, tampoco Perséfone aceptará los ritos de hospitalidad del dios en su casa ni la cohabitación con él. Se niega a probar bocado en todo el tiempo en el que está en el Hades. Pero el himno nos habla de cómo en el peregrinar de una Deméter que ha decidido volver la espalda contra el Olimpo y no tener ningún contacto con los dioses hasta que su hija no le sea devuelta, cómo pasa por Eleusis. Y en Eleusis hay una especie de descanso de la cólera y del duelo de Deméter, porque Deméter será aceptada por otra comunidad femenina. O sea que el himno es pertinentemente femenino, ya que insiste en comunidades de mujeres que se solidarizan entre ellas, que se satisfacen entre ellas y que solamente se confrontan a las comunidades masculinas cuando a estas demuestran injerencias en los planes de las mujeres o las agreden físicamente, como en el caso de Perséfone, por ser raptada con violencia. El himno además es muy claro y dice que se la llevó con violencia. El descanso de Deméter en Eleusis servirá para explicarnos acerca de los ritos de Eleusis, y es un descanso porque la diosa madre allí tendrá una suerte de maternidad adoptiva con un mortal, varón en este caso. Solamente durante este pequeño tránsito en Eleusis podrá olvidarse Deméter de su hija, porque se enfrasca en el cuidado de otro hijo suyo. Aún así, el poema no deja en suspenso nunca, ni deja olvidada nunca la relación indisoluble que hay entre Deméter y Perséfone, porque Deméter en Eleusis cambia su identidad, pasa inadvertida como una diosa, no se manifiesta, no hay una teofanía de la diosa salvo al final, cuando vuelve a encolerizarse la diosa por culpa de la torpeza de los mortales, pero en Eleusis es muy bonito que ella adopta una falsa identidad en la que se hace pasar por una mujer que ha sufrido la misma precariedad que su hija, los mismos abusos masculinos que su hija. Cuenta un cuento cretense. En ese cuento cretense lo que cuenta es una historia también de un rapto que ella ha sufrido por parte de piratas, varones, etc. No me puedo detener en esta parte del poema porque me gustaría terminar la charla viendo cómo se resuelve el nudo. Ya tenemos el planteamiento, es esta boda, este matrimonio concertado por los sujetos masculinos implicados en la misma a espaldas de los sujetos femeninos, el rapto y cómo se resuelve. Bueno, pues Deméter vuelve a alcoholizarse después de su pausa en Eleusis
y lo que hace la diosa es que provoca su cólera es ya no solamente contra los inmortales, sino también contra los mortales y provoca una terrible, terrible hambruna. En su duelo, en su conmiseración por la situación de su hija, desobedece sus obligaciones agrícolas y la humanidad comienza a perecer. Es muy importante la recepción ecológica de este mito y ecofeminista de este mito. Tenemos que cuidar la tierra no se la puede agredir, no se la puede forzar, porque de otra forma la tierra se revela. Y ahora estamos oyendo también la cólera de Deméter. Y es muy importante que tengamos esta sensibilidad ecológica que ya está en el mito y en la exploración literaria de este himno. Deméter provoca una hambruna terrible y Zeus intenta convencerla de que deponga su actitud y consienta a un plan que ya no se puede deshacer. Para ello le manda una mensajera femenina, Iris, la mensajera de los dioses. Y aún así Deméter sigue empecinada en no dar marcha atrás, en su resistencia pasiva. Zeus le manda una segunda embajada. Son todos los dioses ahora los que intentan persuadir a Deméter de que deponga su actitud, se avenga a colaborar con las políticas masculinas del Olimpo patriarcales. Y aún así Deméter sigue impertérrita. Hasta que no le devuelvan a su hija, no piensa hacer nada sic pereat mundus, que decían los latinos, ¿no? Así se muera el mundo. De forma que Zeus tiene que achantar, doblegar la cerviz, doblegarse de rodillas y mandar a su propio mensajero, a Hermes Psicopompos, como veis en esta preciosa vasija. Reconoceréis a Hermes por el sombrero de viajero, el pétasos y el caduceo que lleva, que está ya haciendo surgir a Perséfone. Manda a Hermes a Hades y le dice a Hades: devuelve a la novia, devuelve a la chica, porque la madre no puede vivir sin ella. Y Hades consiente en ello. Hades pasa de la violencia a la persuasión y le dice a Perséfone: de acuerdo, te vas a ir con tu madre. Perséfone, hasta ese momento, insisto, no ha probado bocado. El himno es un poco ambiguo porque dice que cuando Hermes llega al inframundo se los encuentra en el lecho, en la cama. Pero esto no significa que el matrimonio se haya consumado o que Hades haya llegado a violarla. En la tradición posterior, en la tradición clásica, desde Ovidio, la viola. Pero en el himno no queda claro. En el himno queda claro que ella está en el lecho sentada junto a Hades, pero Hades parece que cambia de actitud y pasa de la violencia a la persuasión y al engaño. Y le dice a Perséfone: de acuerdo, puedes irte con tu madre, pero ya que no te vayas sin haber probado algo de aquí. Piensa que si te haces mi mujer, yo te haré reina del infierno. Vas a ser una reina y vas a tener todos los privilegios y todos los honores del reino más poblado, porque lamentablemente ya han ido muchos allá y los que estamos aquí iremos algún día. Eso es algo que sabemos. Así que a Hades no le van a faltar nunca súbditos. Perséfone parece que está tan contenta con ir a ver a su madre y parece que también ha aceptado que no puede permanecer virgen para siempre. Ya hemos visto que ella estaba lista para casarse y acepta y come un grano de granada. Hay algún truco aquí, porque el poema dice que Hades sonríe con las cejas, lo cual quiere decir que hay algo así como misterioso en Hades, y que él le lanza un grano de granada y ella lo come. Y por ese grano de granada quedará para siempre vinculada al Hades. De forma que el reencuentro con la madre va a ser no para siempre, sino que Deméter tendrá que aceptar que su hija solo puede pasar 2 tercios del año con ella y 1 tercio del año tendrá que volver al Hades con su esposo legítimo, porque ya es irrevocable, ya es no se puede deshacer que haya tomado un alimento, lleve ya el estigma, por así decirlo, del inframundo. El himno, por lo tanto, termina, como veis, como empezaba, con la reunión en un prado florido de madre e hija. Perséfone será quien le cuente a su propia madre la experiencia del rapto y lo que ha pasado.
lo cuenta con muchísimo más detalle que al principio y con una focalización intradramática por parte de la propia Perséfone, con un gran detalle y una gran sensibilidad. Es muy bonito ver el amor que sienten madre e hija cuando se vuelven a encontrar, cómo se abrazan, cómo se besan, cómo se dicen ternezas, cómo se dicen ternuras. Y el vocabulario que utiliza la poesía, el himno homérico, es un vocabulario dúplice, está cargado de resonancias homoeróticas. De ahí que muchas poetas lesbianas hayan reelaborado este mito como un mito de identidad y de defensa de una relación amorosa, pues no penetrativa, no jerarquizada, entre iguales. Es muy bonita esa recepción por parte de poetas lesbianas. Finalmente tenemos una tercera embajada de Zeus que manda a Rea, a la abuela, es decir, a la madre de Deméter. Y fijaos que el himno parece reivindicar una genealogía femenina. Ya cuando venga Rea, también se alegrarán mucho madre e hija de recibir a su antepasada y Deméter acepta reconciliarse con el Olimpo, acepta que su hija esté casada. Esta es una recepción también muy impresionante por parte de poetas contemporáneas que han reelaborado el mito como poetas madres que saben que tienen que dejar que sus hijas se casen y se casen incluso con muchachos oscuros a quienes ellas en principio no aceptan o tienen sus reservas, pero que hay que aceptar que el nido debe quedarse vacío y que los polluelos están hechos para volar, que no pueden retenerlos siempre en el nido. Al final, pues eso, Deméter acepta el matrimonio de su hija y el himno termina con la reconciliación y con los cantos a la gloria de Deméter. Me vais a permitir que os lea una parte del himno y ya termino porque estoy gastando más de lo que debía el tiempo. Y quizás tengáis alguna pregunta, pero tengo una traducción muy bonita a cargo de un profesor también de esta casa, de Javier Campos Daroca, quien hizo una traducción muy hermosa de parte del himno que yo le pedí en alguna ocasión. Y voy a intentar compartirlo con vosotros si me dejan la tecnología. Vamos a ver si lo consigo. Conferencias Sapere Aude, aquí está. Solo para que disfrutéis del himno en traducción. Y la traducción es arcaizante y creo que es muy hermosa. Vamos a leer unos versos, los primeros versos. A la egregia Deméter, de melena bella, a cantar comienzo. A ella y a su hija de finos tobillos, a quien Edoneo se llevó raptada, que se la había dado Zeus tonante de ancha frente, lejos de Deméter de hoz de oro, de radiante fruto. Mientras jugaba aquella con doncellas bien ceñidas junto al océano, y recogía las flores de la rosa y del azafrán, y violetas bellas en el mullido prado, iris y jacintos, y también el narciso, al que como trampa para la hermosa doncella, Gea, por designio de Zeus, honrando al que todo acoge, hizo nacer resplandor admirable que fue pasmo de ver entonces para los inmortales dioses y los hombres mortales. De su raíz había hecho brotar 100 corolas y despedía la más dulce fragancia, mientras el ancho firmamento todo allá arriba y la tierra toda rió y la ola salobre del mar. Ella quedó llena de asombro y extendió ambas manos a una para tomar el lindo entretenimiento. Se abrió la tierra extensa en la llanura nisia, por donde saltó el señor que a tantos acoge con sus inmortales caballos, el hijo de Crono de muchos nombres, y tras arrebatarla contra su grado, con su carro de oro, se la llevó pese a sus quejas. Lanzó un grito agudo con su voz, invocando a su padre, el cronida sublime y excelente, pero nadie, ni de los dioses inmortales ni de los mortales hombres, escuchó su voz, ni siquiera los olivos de pingüe fruto, mas solamente la hija de Perseo de benigno talante, desde su profunda cueva, Hécate de lustrosos velos, alcanzó a oírla,
y también Helios, el señor hijo del ilustre Hiperión, cuando la doncella invocaba al Cronida su padre. Pero éste estaba sentado bien lejos de los dioses, en su templo de piedra, recibiendo bellos presentes de los hombres mortales. A ella, sin embargo, que se resistía, se la llevaba conforme a los decretos de Zeus, su hermano de padre, el notable, el que a tantos acoge con sus inmortales caballos, el hijo de Crono, el de muchos nombres. Mientras podía todavía ver la tierra y el estrellado firmamento, el ponto de recias corrientes que pueblan los peces y los rayos del sol, y tenía la esperanza todavía de ver a su ilustre madre y las estirpes de los dioses que viven para siempre, aún la seducía la esperanza en sus altas mientes, aun estando afligida. Resonaron las cumbres de los montes y los abismos marinos por obra de la voz inmortal, y la escuchó su augusta madre. Al punto, una aguda pena oprimió su corazón, y de sus inmortales cabellos arrebató los velos con sus propias manos. Se echó sobre ambos hombros una cubierta sombría y se puso en marcha como una ave sobre la tierra firme y húmeda. Pero nadie, ni dioses ni hombres mortales, quiso darle ciertas noticias, ni anuncio de ave alguna le comunicó certidumbres. Durante 9 días vagó por la tierra la augusta Deo, llevando en sus manos antorchas encendidas, sin probar jamás ambrosía, ni el néctar al paladar dulce, desolada, ni trató su piel con baños. Imaginaos la pena, y luego la alegría al final del himno. Es que, en fin, tampoco lo voy a leer todo, pero así, pues eso, al final el himno termina con la reconciliación. Así durante todo el día, con talante cordial, abundantes restauros se dieron mutuamente a su corazón y su ánimo en cálido abrazo y cesó el espíritu de penas. Mutuamente se dieron y tomaron ternezas. Bueno, lo dejo aquí. Disculpad que me haya excedido quizás en el tiempo y estoy dispuesta en la medida en la que pueda a contestar si tenéis alguna duda respecto al mismo. Perfecto. Pues yo por parte de mi compañero y mi compañera de la asociación y por todo y todas las presentes, la verdad que te agradezco por esta espléndida presentación porque a mí personalmente me ha encantado y además la he sentido y creo que todos y todas la hemos podido vivir. Así que te agradezco, Lucía, por esta maravillosa presentación y abrir la 6ª jornada histórico-feminista de una forma tan bonita. Y ¿verdad? bueno, para todos y todas las presentes, ahora vamos a abrir el turno de preguntas. Vamos a empezar con unas cuantas preguntas desde la asociación para que mientras todos y todas las que estáis hoy aquí en el canal de YouTube podáis escribir a través del chat cuáles son vuestras preguntas y mi compañera Marina la retransmite a la ponente. Estupendo. Bueno, pues a mí me gustaría empezar preguntándote si se nos podría poner otros ejemplos de otras diosas que también se hayan visto sometidas a este patriarcado, de tal forma como se le puede ver a Deméter y a Perséfone. Sí, muchas. Por ejemplo, en el himno homérico a Afrodita habla de los amores de Afrodita con el padre de Eneas, con Anquises, y es también por culpa de Zeus. Zeus está harto de que Afrodita lo gobierne. Ya sabéis que la mitología griega sería muy flaca si no estuviera protagonizada por los amores de Zeus, que en realidad son violaciones, pero en fin, son amores de Zeus a chicas y chicos. Él es un dios de una gran potencia sexual. Y claro, Zeus el pobre siempre se excusa diciendo que es Afrodita el que le manda la pasión erótica, cosa que hará también Ovidio, por cierto, con Hades y con Perséfone. No será Zeus el que ponga el matrimonio, sino que será Cupido el que le lance la flecha a Hades y el que sienta este amor por Proserpina. Pero volviendo a tu pregunta, Sergio, sí, en el himno homérico a Deméter, Afrodita padece su propia medicina. Es Zeus el que la hace que se enamore perdidamente de un simple mortal, de un troyano. Troya debía de ser especialmente fecunda en hombres jóvenes y guapos, guapísimos, porque ya sabemos que Paris es guapísimo y por eso Helena se va con él, se fuga con él, y Ganimedes será raptado por Zeus.
y también formará parte del Olimpo como copero, y la propia Afrodita sentirá una pasión irresistible por Anquises y sufrirá luego, ella se irritará de decir, ¿por qué me he acostado yo con este hombre? Porque Zeus la castiga. O Hera es bastante reluctante a aceptar las órdenes de su esposo. En la Ilíada hay un pasaje escalofriante en el que Zeus consiente a una solicitud que le ha hecho Tetis de que para que su hijo Aquiles cobre gloria, permita que los troyanos empiecen a ganar la guerra. Y Hera odia a los troyanos a muerte, no quiere que los troyanos ganen ni un solo combate. Pero como Zeus se lo ha prometido a Tetis, le obliga a los olímpicos a que no tomen parte en la guerra, que dejen a los mortales que se batan entre ellos. Y no quiere que nadie desobedezca su mandato. Y les dice, que nadie me desobedezca, acordaos de una vez que Hera intentó desobedecerme y le puse un yunque en los pies, la até de pies y manos y le puse un yunque en los pies y estuvo allí colgada en el cosmos durante muchos días. O sea que sí, el reinado de Zeus es un reinado de orden, pero ya sabéis que el orden suele ser normativo, constrictivo y es un orden patriarcal, sí. Por otro lado, otra de las preguntas que surgió fue que en el caso de las diosas romanas que le equivalen, es decir, Ceres y Proserpina, ¿podríamos decir que le pasó algo similar? O... ¿Cómo? Perdón, no te he oído, Marina. Disculpa. Que en el caso de las diosas romanas, Ceres y Proserpina, ¿podríamos decir que le pasó algo similar? Sí, es similar, pero es distinto. La recepción de Ovidio es muy bonita porque está como en una caja china, tiene una sofisticación la técnica literaria que emplea muy sofisticada porque está como es un relato enmarcado dentro de un relato, enmarcado dentro de un relato. Y por lo general, las metamorfosis de Ovidio hablan de los amores de los dioses sin un especial cuidado por la sensibilidad de las mujeres, excepto en este relato en el que es una ninfa que ha sufrido una violación, la ninfa Aretusa, que ha sido violada, la que se compadece de Ceres y le dice lo que ha pasado a su hija. Entonces, es como una narración que cuenta una ninfa que ha sido violada, donde otra ninfa que ha sido violada ayuda a la madre de esta divinidad que a su vez va a ser violada por Plutón. Entonces es muy curiosa la recepción de Ovidio y por eso tendrá tanto peso en la literatura posterior. Otra de las preguntas que tenemos es, nos gustaría saber si se podría hablar de que otras diosas han conseguido un poco escapar de este patriarcado manteniendo su virginidad, como sería el caso de Hestia, Artemisa o Atenea. Exactamente. Por ejemplo, Artemisa, en el himno... en el himno al principio, como os he leído, se dice solo que Perséfone, que Core estaba con otras ninfas, pero luego cuando Core le cuente el rapto a su madre, añadirá a la diosa Palas Atenea y a Artemis como compañeras suyas de juego, que son dos diosas vírgenes, efectivamente. Y es curioso porque Artemis es la diosa a la que le rinden culto las amazonas, que son las más beligerantes y contrarias a los matrimonios. De hecho, ellas no se casan, raptan, son ellas las que raptan a los varones para que las fecunden, para que las inseminen y luego se separan de ellos. Y si tienen prole masculina, o directamente abandonan a los niños o los lisian, los dejan lisiados, les parten las piernas para que puedan pues, ser obreros, orfebres, que les hagan las lanzas que ellas utilizan, las espadas, pero las que mandan son ellas. Es un matriarcado, ese sí, en el imaginario antiguo, protofeminista, donde lo haya, y ellas son servidoras, rinden culto a Artemisa, son
hijas un poco de Artemisa. Bueno, son hijas de Ares, claro, pero le rinden culto a Artemisa, que es una diosa muy beligerante contra el matrimonio, sí. Bueno, por otro lado, otra de las preguntas fue que cuando nos reunimos para hablar sobre esta charla, algo que nos resultó bastante curioso sobre la mitología era que los animales, las bestias mitológicas masculinas, se sabía que eran masculinas por el género que se le daba en el nombre. Sin embargo, en el hecho femenino era porque aparecían con los rasgos femeninos, es decir, pecho o con, bueno, es con anatomía propiamente femenina. Claro. Es decir, entonces queríamos saber si esto tenía algo de relación, aunque suponemos que puede ser que sí, y nos parece bastante curioso. Sí, hay una especie de erótica del otro, ¿no? De lo ajeno, podríamos decir, de la alteridad, una erótica de la alteridad. Entonces, ¿cómo se puede imaginar una sociedad androcéntrica al otro? Pues feminizándolo. Y de hecho forma parte del atractivo también, y ahí quizá yo creo que el marco explorativo freudiano del psicoanálisis sí que tiene, sí que se sigue sosteniendo que hay una suerte de eros y thanatos, de una como impulsividad a lo que nos da miedo, ¿no? Lo que nos da miedo muchas veces lo queremos alejado, pero al mismo tiempo nos atrae poderosamente y queremos verlo, ¿no? Hay una especie de fruición ahí entre lo que no queremos que nos pase, pero nos encanta verlo. Y los monstruos son como el emblema de la alteridad más imaginaria, de la fantasía más, podríamos decir, exacerbada. Entonces, es verdad que muchos monstruos, sobre todo los más retadores para un pueblo como el griego antiguo, tan racional, tan racionalista, están muy sexualizados. Por ejemplo, la esfinge es un león, pero tiene pechos femeninos. Y de hecho se decía que hacía la esfinge, normalmente cuando le contamos los mitos a los niños les decimos, como este es un canal para adultos lo puedo decir, ¿no? ¿Qué hacía la esfinge? Dice, los mataba. Bueno, pues no, se los pasaba por la piedra y luego ya los mataba, pero había una erótica en eso, ¿no? Entonces, ¿por qué en Tebas quiénes concursan al enigma de la esfinge? Concursan jóvenes, no concursan los ancianos, que son los que más saben, por otra parte, porque en el juego de la esfinge, en la perversidad de la esfinge estaba vencer por un enigma, por la inteligencia, no por la violencia bruta, sino por la inteligencia a un joven. ¿Y el premio cuál era? Acostarse con él y abusar de él. Y es en el imaginario de la alteridad androcéntrica, pues es una figura que sea completamente distinta en género, sexo, etc. De todas maneras, no todos los monstruos están tan sexualizados. Por ejemplo, de la gorgona no hay un especial erotismo, ¿no? Es los cabellos de serpiente, no sé, es más, podríamos decir, primitiva, pero sí que, por ejemplo, la esfinge para mí sí que es un caso especialmente bueno en el sentido en el que habéis formulado la pregunta, muy buena. Y para terminar, una de las últimas preguntas que te queríamos hacer, últimamente en YouTube se están viendo mucho un canal que se llama Vasco y Rodri, y están haciendo unas canciones sobre los dioses y las diosas de la mitología. Pues preguntarte qué te parecía y cómo ves cómo hablan sobre ellos y ellas. Es cultura popular, entonces, claro, pero son geniales. Además, me vaya a permitir, yo se lo debo haberlos descubierto a mis alumnos y nunca les agradeceré suficientemente porque son muy ingeniosos, son muy fieles, no dicen nada que no sea cierto. Y luego, eso sí, yo creo que yo los disfruto más porque son muy ochentosos. Vosotros sois muy jóvenes, pero el pop que hacen es muy de los años 80, finales de los 90. Entonces, para mí son buenísimos
porque me retrotraen a mi infancia y me identifico mucho con ellos. Es una manera muy buena de divulgar la mitología de una forma musicalmente muy atractiva y sinceramente de calidad, porque la composición musical es buena y la poética también. Las letras con las que versionan la mitología son muy, muy, muy ingeniosas. La estética también me gusta, una estética pop, y me parece que ahí daría para un trabajo fin de grado muy interesante o para estudios culturales de divulgación de la mitología y en la cultura popular, de la estética y en cierto modo de de la recepción democrática, podríamos decir, de los mitos que siguen con una vigencia y con un apelativo que no se les puede dejar de reconocer. No, me encantan. Pascu y Rodri me encantan. Son buenísimos. Vale, pues ahora vamos a pasar, que hay un par de preguntas en el chat. Y Irene García dice, al principio ha mencionado a Safo. ¿Cómo fueron acogidos los poemas de Safo en la sociedad griega o posterior? ¿Existen testimonios por parte de otros autores clásicos que hablen de ella y de sus poemas? Sí. Bueno, pues Safo tiene cultiva otro género literario que es el género de la lírica. Entonces, ella, sus composiciones métricas son diferentes, muy, muy variadas, pero tienen los mismos topos y literarios. Es decir, ella habla también de cómo echa de menos a amigas suyas y recuerda el pasado en común en el que estaban cogiendo flores, adornándose. El motivo por el que echa de menos a estas amigas es que ellas se han ido para casarse y se han ido a vivir a la patria del novio, a otra isla fuera. Sabéis que está fuera, oriunda de la ciudad de Mitilene, que está dentro de la isla de Lesbos. Y Safo, ¿cómo era acogida su poesía? Muy bien. Platón la llamará la 10ª musa. Forma parte del canon de los poetas líricos en general y de las poetas líricas en particular. Yo en un artículo he demostrado que incluso Eurípides tiene ecos de Safo. Toda la poesía simposial masculina recitaba los poemas de Safo, Alceo, y nunca tuvo ningún problema en ser recitada, cantada. Incluso ella dio lugar a un esquema de composición métrico particular, a una técnica musical en concreto, porque Safo como poeta era también luthier. Entonces ella diseñó una especie de púa, un instrumento importante para tocar, o sea que revolucionó, podríamos decir, la sofisticación instrumental de la música con la que acompañaba su poesía, y gozó siempre de muchísimo predicamento. El problema con la poesía escrita por mujeres en la antigüedad es que muchas poetas escriben en dialecto y el dialecto pronto deja de entenderse y no se copia. Y eso fue lo que nos ha perjudicado para poderla... Pero Safo compuso hasta 9 libros de poesía, se estuvo leyendo hasta en la antigüedad tardía. Hoy en día se siguen sacando poemas de Safo, se copiaban hasta en los trozos de cerámica que se les rompían. Tenemos poemas de Safo porque a lo mejor en un vertedero de basura se ha encontrado un trozo de cerámica y en el trozo de cerámica hay escrito el poema favorito de una persona de la Alejandría de Egipto. Sabemos de muchas mujeres romanas que vivían en la Alejandría egipcia, que se embalsamaron, sus cadáveres se embalsamaron con trozos de papiro con poesías de Safo. Es decir, que Safo se estuvo leyendo durante muchísimo tiempo. Genial. Pues pasamos a otra pregunta. Judith L. A mí me gustaría saber por qué es la granada y no otra fruta la escogida para el poema. Gracias, porque no lo he dicho por correr. No se sabe muy bien, pero parece que la granada tiene una forma uterina y por lo tanto está relacionada con la fertilidad, y es un fruto que sirve tanto
para convenciones de género femenino como masculino. Femenino porque está relacionado con la fertilidad y con la sangre, la menstruación, etcétera, por los granos, el color del fruto y sobre todo si lo exprime sale un color que se parece a la sangre, por lo tanto está vinculado a lo femenino, pero también como está llena de granos y los granos son la simiente que se relaciona con el semen masculino. Ya sabéis que en la antigüedad en sociedades agrícolas se decía que es el hombre el que insemina a la mujer. De hecho, la fórmula matrimonial era que el padre daba el padre le decía al novio: te entrego a mi hija para la siembra de hijos. Entonces, la granada es un símbolo tanto de fecundidad femenina como masculina, por su forma uterina, por el color de la menstruación, pero también por los granos. Y también tiene que ver por el color de la sangre también con la muerte, es un fruto también infernal. Y evoca el membrillo, y el membrillo sí es el fruto que comían las novias en el rito matrimonial. Cuando llegaban a la casa del novio, por lo general la mamá del novio, la suegra, si el novio tenía la suerte de tener una mamá viva, y si no, alguien de la familia le daba a la novia un membrillo. El membrillo es que huele muy bien, es una planta aromática. En la antigüedad las mujeres lo usaban para dar buen olor a sus ropas. No había armarios, todo lo metían en arcones y las sábanas, por ejemplo, las ponían entre los membrillos. Eso se hacía también en Andalucía, lo dice Federico García Lorca en algunas de sus poesías. Total, que generalmente la novia, cuando entraba en la casa del novio, como un signo de bienvenida y de aceptar la hospitalidad y de convivencia, de buena convivialidad, aceptaba comer algo de la casa del novio. Y entre las cosas que sabemos que comían, en época, claro, cuando era la época, eran membrillos. Entonces, como la granada se parece un poco al membrillo, son de la misma estación del otoño, el membrillo suele comerse a finales de septiembre, octubre, y la granada también es por esa época. Son otoñales, que es justamente el otoño es cuando se recolecta, entonces todo está relacionado. Pero gracias por hacer la pregunta, porque se me ha olvidado decir por qué granada, es verdad, y no otro fruto, pues por eso. Sí. Han hecho también otra pregunta por aquí, Silvia, gracias. ¿Por qué se le cambia el nombre a Perséfone cuando vuelve del inframundo? Porque ya es una mujer adulta, pasa de ser la niña a ser una diosa con un nombre propio. Perséfone, hay varias etimologías posibles. A mí una que me gusta mucho es la de que foné, de que gritó, y es la mujer cuya voz se oye. Y en el inframundo la verdad es que es una reina muy seria. Muchas veces los héroes le temen. Los héroes que entran en el inframundo es ella la que les da permiso. Cuando Orfeo baja al Hades para recuperar a su mujer Eurídice, es Perséfone la que se apiada y le dice: venga, vale, te la puedes llevar, pero si no miras hacia atrás. Genial. Pues no sé si va a decir algo más. Parece que ya no hay más preguntas. Así no sé si iba a decir algo más, Lucía. No sé, sí, iba a decir que no sé si a vosotros os pasa, en mi casa pasa, a mi hermana pequeña la llamamos la niña. Es decir, que las personas en las familias, a los pequeños, siempre se les verá como pequeños y se les llama la niña, excepto ya cuando se casó, ya sí que pasó a ser más con su nombre propio. Y ya sí decimos, todavía se nos escapa la niña, porque para nosotros sigue siendo pues la bebé que hemos criado entre todos, ¿no? Pero, y eso pasa, entonces, Perséfone sería eso, la niña o el niño, que luego ya, no sé si habéis tenido la experiencia de estar ya saliendo con vuestro novio y que vuestra futura suegra dice, pues mi niño o el niño, y vosotros pensáis, de niño ya no tiene nada, señora, si usted supiera lo que hace su niño. Pero, pues eso, Perséfone es la niña, pero que luego cuando ya está con Hades, pues ya es Perséfone. Además es una reina muy importante. Yo creo que eso lo hemos escuchado y lo hemos vivido un poco todo y todas nuestras carnes. Sí. Es muy mediterráneo. Sí, la verdad que sí. Pues como parece que no hay más preguntas, voy a pasar ya vamos a ir cerrando la charla. Volver a agradecer, Lucía, por esta ponencia y por abrir de esta forma tan maravillosa la jornada. Creo que ha sido una elección magnífica. Gracias. Y por otro lado, deciros a todas y a todos que muchas gracias por haber estado y por habernos acompañado en esta ponencia. Y recordaros
Os esperamos el próximo sábado 6 de marzo a las 4:30 con una ponencia sobre el papel de las mujeres en el desarrollo científico de la mano de la ponente Teresa Claramunt, que nos acompañará. Esta charla será en diferido, por lo que se subirá el vídeo y todas las preguntas que se realicen luego podrán ser contestadas por la ponente si puede acompañarnos ese día a la hora de la realización del vídeo o a través del Twitter de Sapere. Nos pondremos en contacto con la ponente y le realizaremos todas vuestras preguntas para que os lleguen a todos y a todas. Y sin más dilación, creo que ya hemos echado una tarde muy genial. A mí me ha encantado. Y por parte de la Asociación Sapere Aude, volver a decirte muchas gracias, Lucía. A vosotros por haber contado conmigo. Gracias.